Praise the Lord. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí de nuevo en Chiloé Culto. Y hoy voy a hablar de lo que son las influencias de la magia y la hechicería ibérica en la brujería chilota. Voy a comenzar citando una de las citas que mucho me ha ayudado con esta presentación, citando a nuestra colega Persus. Aquí voy a citar textualmente lo que escribió en el libro El Levisterio. Se cree que el Levisterio que entregó José de Moraleda y Montero de regalo a la bruja Chipía estaban detallados los secretos de los números actos de la magia, que a su vez Moraleda había recopilado de varios otros libros ocultos y grumorios. Eso va a ser súper importante en la segunda parte de nuestra presentación. Heredados de las dos culturas que antiguamente habitaron España, y eso también va a ser relevante, que se habían desarrollado estas artes. Aquí está la clave. Tales eran las druidas pertenecientes a la cultura celta del norte de la península ibérica. Ahora, cada vez que estoy aquí en Chiloé Culto presentando sobre Galicia, nos mandan un gallego como buen augurio. Así que muy bienvenida a la colega. Hoy voy a aprovechar un ratito a explicar mi fascinación personal con Galicia. Y esto sería porque, según la mitología irlandesa, los ancestros o el patriarca de la cultura o raza irlandesa era justo un druida celta del norte de la península ibérica de Galicia. Así que, antes de continuar, voy a elaborar un poquito qué es un druida. Un druida es como un mago, un filósofo, un sacerdote y un astrólogo. Todo envuelto en uno. Eso es un druida. Y tal como dice aquí, una gran parte de la magia ibérica que llegó a Chiloé fue descendido de la magia de los druidas del norte de la península. De donde se cree que Moraleda había adquirido sus capacidades de transformarse en alguna forma animal. Eso también vamos a ver más ratito. Tanto como de los moros que invadieron España en el siglo VIII. Esto va a ser súper relevante más tarde. Quienes habrían heredado estos conocimientos de los magus o magis del remoto imperio perso, quienes eran los sacerdotes de Zoroastro y verdaderos inventores de la magia. Así que avancemos un poquito y vamos a ver mi teoría, que el Levisterio era un libro de San Cipriano. No existe el libro de San Cipriano en sí, sino hay que pensar en un libro de San Cipriano. Aquí en la cita de Persus vemos las influencias celta, islámica, y estas coinciden con las capas históricas del imaginario mágico ibérica, tal como viene cristalizado en el libro de San Cipriano. Hoy voy a lanzar mi teoría que el libro que entregó Moraleda a Chipía fue una versión del libro de San Cipriano. Así que toda la tarde ya estamos hablando del libro de San Cipriano, ha venido varias veces. Vamos a explicar un poco las creencias que existen sobre el libro de San Cipriano. Uno es cuando uno comienza a leer el libro de San Cipriano, no puede dejar de leerlo. Otro dice que cuando uno termina de leerlo, de repente aparece el diablo. También dice que no se puede destruir el libro de San Cipriano, o que incluso que te persiga por vida una vez que lo hagas. También dicen que uno se vuelve medio obsesionado con el libro de San Cipriano. Eso ya yo puedo comprobar. Ok. Ahora, hablando un poco de la fama del libro de San Cipriano, tiene un cierto tabú hasta el día de hoy porque está asociado con la magia negra. De hecho, fue prohibido durante la dictadura de Franco en España y también en la dictadura en Portugal que se llamaba Estado Novo de Antonio de Oliveira, ambos dictaduras del siglo XX. Por lo tanto, su mayor uso hoy, donde más se consigue el libro de San Cipriano, de hecho, está en Brasil. Pero, ¿qué es el libro de San Cipriano?
porque no es un solo libro. Como veremos hoy, más que un libro, es un conjunto de textos o varios textos para ambas páginas que se juntaron en una tradición de libros y combinan varios elementos de lo que es la magia de la península ibérica, sea magia negra, magia más gris, magia blanca, roja e incluso ahora elementos de la magia goética. ¿Qué es la magia goética? Invocar espíritus. Pero, como dije, ¿qué es el libro de San Cipriano en sí? Más que un libro, es una tradición o franquicia de libros. De hecho, por un tiempo, casi todo libro en España o en Portugal, casi todo libro de magia, automáticamente fue considerado un libro de San Cipriano, solo por ser un libro de magia. Ahora, la reputación y la mala fama que tiene el libro de San Cipriano no viene por su contenido. Uno imagina, el libro de San Cipriano debe ser todo diabólico. No es bastante, tiene varias cosas, como dije, algunas cosas más inocentes, algunas cosas más pesadas, pero su reputación no viene por su contenido, sino viene por la leyenda de San Cipriano mismo. Ahora, ¿quién era el famoso San Cipriano? Ahora, no es tan seguro que existió San Cipriano. No existe mucha evidencia de que fue una persona real. De hecho, hay personas que piensan que fue un invento de la Iglesia Católica de la época para promocionar la Iglesia en contraste con el culto del paganismo o los cultos paganistas que existían en el Mediterráneo de la época. Más o menos estamos hablando de 200 años después de Cristo. Pero supuestamente era un santo que antes era un mago o un hechicero y que convirtió al cristianismo y renunció a las artes. La historia comienza que fue un mago, o fue un niño nacido en una familia bastante con buena situación económica, pero sus padres reconocieron que él tenía ciertas capacidades, ciertos dones para las artes, por la magia. Entonces lo mandaron a estudiar el arte del sacrificio pagano. Luego fue a Grecia, Mesopotamia, Persia, Egipto y Babilonia a estudiar numerología, astrología y todas las artes esotéricas. Pero llegó de vuelta a lo que hoy en día es Antioquia, de donde nació, en el estado moderno de Turquía, donde había crecido, y trabajaba como hechicero independiente, o sea, lo podrías contratar. Y uno se le acercaría a Cipriano y se diría, mira, estoy enamorado de tal mujer, Cipriano, por favor, aquí está la plata, que sea mía. Y Cipriano trabajaría y esa mujer sería suya dentro de unos días. Un amigo suyo que se llamaba Eusebio, supuestamente intentó convertirlo al cristianismo, pero Cipriano no hizo caso. Estaba más preocupado con ganar plata, se había caído en la decadencia, inmoral, etc. Pero un día otro amigo suyo se le acercó y dijo, oiga Cipriano, estoy enamorado de una mujer que se llama Justina y yo quiero que sea mía. Y Cipriano dijo, ya compadre, no hay ningún problema, págame y va a ser tuyo durante una semana. Y el amigo suyo dijo, ya está bien. Y Cipriano trabajó. Y nada pasó. Nada pasó con la mujer. Y insistía Cipriano. Invocaba todos los demonios, espíritus, hacía toda clase de brujería, sin efecto, sin resultado ninguno. Entonces, al fin, el mismo Cipriano se enojó y se acercó a la señorita. Y dijo a la señorita, oiga, señorita, yo llevo tiempo haciéndole brujería, invocando demonios, haciendo toda clase de hechicería para que tú te quedes conmigo y no pasa nada. ¿Qué pasa? Y la señorita Justina dijo, bueno, yo soy cristiana. Yo conozco el señal de la cruz, conozco la palabra de Jesús, nada de tu magia negra me puede tocar. Entonces, muy enojado, Cipriano se fue a la casa, invocó todos los demonios con los cuales él trabajaba, incluso el mismo diablo. Y dijo, oye, compadre, yo llevo meses, años trabajando con usted y con esta señorita no puede hacer nada. Y el mismo diablo dijo, lo siento, Cipriano, pero ella es cristiana, conoce el poder de Jesús, no le puede hacer nada.
Entonces Cipriano dijo, ya, entonces yo voy a renunciar de sus artes de ustedes y voy a unirme a la iglesia cristiana, donde está el verdadero poder. Y se fue. Dejó su magia, quemó sus libros, supuestamente se renunció a la brujería y aceptó el cristianismo y se convirtió cristiano. De hecho, dicen que algún tiempo después llegó a ser obispo de la zona y trabajaba predicando con la misma Justina, hasta que fueron perseguidos por el imperio Diocleciano. En esa época hubo una gran persecución de cristianos. Comenzó que un gobernador de la zona le había llamado a los dos para matarlos. Tenía un gran olla así, lleno de agua hirviente. Les echó los dos adentro y dijo, ahora ya, que salven ustedes su Señor. No les pasaba nada. ¿Por qué? Porque eran cristianos, según la cuenta. Un ex alumno de San Cipriano estaba pasando. Vio que lo que estaba pasando. Dijo, oh, no, cuidado con Cipriano, es un mago súper poderoso. Él está haciendo brujería, por eso no le pasa nada. Él me enseñó a hacer lo mismo, yo lo voy a hacer igual. Él entró al agua, él murió. Nada le pasó a Cipriano, nada le pasó a Justina. Entonces el gobernador se enojó, dijo, ya, eso no está funcionando. Sacó los dos, le llevó directo al emperador, el emperador Diocleciano. Diocleciano no tenía tiempo para perder. Dijo, ya, le voy a descuartizar los dos. Justo en ese momento, un amigo cristiano de Cipriano, por mala suerte suya, según la leyenda, estaba pasando, saludó un ratito a Cipriano y el emperador dijo, ya, igual él lo voy a matar. Y lo mató a los tres. Ahí Cipriano quedó venerado como un santo, el protector frente a las fuerzas malignas, a la brujería, etc. Hoy, más que todo, su culto está en Ucrania, en la Iglesia Ortodoxa, pero también con varios años, con varios siglos y poemas, su culto llegó a lo que hoy en día es la península ibérica, por medio de varios textos en que la gente lee la época en que contaba las vidas o biografías de los santos. Y por algún motivo, su historia llegó a ser súper popular, tanto en la península ibérica, entre los católicos, que en la Iglesia Ortodoxa, en Ucrania y con algunas personas también en el norte de Europa, en lugares como Escandinavia. Pero hay otra cuenta de Cipriano todavía, y esa cuenta es donde comienza a relacionar con lo que estamos hablando hoy. Dicen que antes de que Cipriano renunció a la magia, él había estudiado la magia en España, en un lugar que se llama Salamanca. Dicen que ahí, en la cueva de Salamanca, que es un lugar en España bastante famoso por esas cosas de aprendizaje de magia, él estudió la magia negra bajo el diablo con 6 otros estudiantes. Ahí estudió un año y tomó muchos apuntes, porque es muy buen alumno. Ha tomado tantos apuntes que dejaba 20 volúmenes de libros. Y dicen que esos 20 volúmenes de libros supuestamente quedan en España. Y algunos dicen que están bajo llave en la Catedral de Santiago de Compostela y en Galicia. Pero algunas personas supuestamente habían retransmitido oralmente fragmentos del texto, habrían copiado unas partes, y de ahí también supuestamente viene lo que es la oración de San Cipriano, que supuestamente protege una contra la magia, y de ahí esas oraciones fueron pasadas a textos, y basado en este texto se surgió las varias versiones de lo que es el libro de San Cipriano. Pero las primeras menciones del libro de San Cipriano en los procesos inquisitoriales están en el siglo XVI y el siglo XVII, en España y Portugal. Si no me equivoco, la mención de Portugal está en el siglo XVI, donde arrestaron a un señor que se llamaba Pedro Afonso, y él tenía 70 años cuando lo arrestaron, y le habían pillado con una copia del libro de San Cipriano, un libro de magia, y dijo, este libro de San Cipriano, yo lo tengo hace 40 años, y yo mismo le copié de otro libro más antiguo. Entonces, fácil, el texto original del cual Pedro Afonso había copiado, puede haber tenido el origen en el siglo XV.
También hay otro caso en Toledo, en España, de un morisco convertido que se llamaba Juan de Toledo. Y él también supuestamente tenía una copia del libro de San Cipriano, o una versión por lo menos. Ahora, como dije, es una tradición muy mutable. Agregan cosas, quitan cosas según la época. Todavía es una tradición bastante común en Brasil. Muy vinculado a lo que hoy en día es la magia afro-brasileña un poco más oscura que se llama la quimbata. Pero, tanto como hay varias versiones del libro de San Cipriano, tenemos dos líneas distintas del libro de San Cipriano. La portuguesa, brasileña y la española latina. La portuguesa predomina obviamente en Portugal y versiones relacionadas en Brasil. Y la versión española es lo más común aquí en América Latina, donde los países hispanohablantes, más que todo Argentina, Cuba, Venezuela y también aquí en Chile. Pero, ¿por qué hay tanta diferencia? Por varios motivos. Cada uno quitaba, agregaba cosas, pero más que todo, por el contexto de la Inquisición. Porque durante la Inquisición portuguesa, estaban más preocupados por judíos. Estaban cazando judíos y no estaban tan preocupados por las brujas. Así que si te pillaban con el libro de San Cipriano en Portugal, tal vez pagarías una multa o, en el peor de los casos, te mandarían a Brasil. Pero en España era mucho más serio. De hecho, te torturaban, te ejecutaron, te quemaron en la foguera, porque en las inquisiciones españoles estaban preocupados de judíos, musulmanes, protestantes, brujos, de todo. Entonces era mucho más peligroso tener un libro de San Cipriano en España que en Portugal. Por lo tanto, esto explica una parte porque algunas versiones de España perdieron algunas cositas y se agregaron otras. Entonces podemos decir que la diferencia entre las dos líneas son culturales, o sea, por adaptaciones o sincretismo, pero también el contexto de la Inquisición de cada país. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la versión portuguesa y la brasileña? La portuguesa y la española. Bueno, las portuguesas tienden a ser mucho más extensos, gruesos así, pero no son tan sistemáticos. Se subdivide como en 3 o 4 libros y mezclan un poco de todo. Mezclan como la astrología, la cartomancia, la hidromancia, etc. Hoy en día tienen un fuerte énfasis en la caza de tesoros de manera magia, pero también muchos elementos de la magia popular. También, como dije antes, son muy integrados en las prácticas afro-brasileñas. A cambio, las versiones españolas son mucho más breves, son más crípticas y son más complejos para entender. ¿Por qué? Porque prestan mucha influencia de los otros grimorios europeos, tanto de Francia, las renacentistas de Italia, y hay mucho más énfasis en las invocaciones de los espíritus y en los pactos. Y también está subdividido en varios libros, como la versión portuguesa, pero la versión portuguesa está dividido en libro 1, libro 2, libro 3, mientras la española es subdividido en capítulos que llevan nombres de varios grimorios de los cuales prestamos. Por ejemplo, hay un capítulo es clave Salomón, otro clave es el Gran Grimorio, otro capítulo es la Gallina Negra, y estos son los libros de los cuales prestado, más mezclado con el original material ciprianesco, que es como la magia popular, pavomancia, adivinación, etc. Entonces, en vez de considerar el libro de San Cipriano como un grimorio, más es como un compendio de magia que refleja la tradición mágica de la península ibérica en vez de un libro uniforme en sí. Funciona más como un registro de las traducciones y es un texto bastante mutable. En algunos elementos es mucho más práctico que los grimorios clásicos renacentistas europeos y sirve más como un artefacto etnográfico. Ahora, en resumen, podemos decir que San Cipriano probablemente fue una figura legendaria. Que el libro no es un libro, sino una tradición de libros, cuya influencia está todavía algo viva en Iberia y bastante viva en América, más que todo en Brasil.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con Chiloé? Vamos a ver. Ahora vamos a ver claros paralelos que el libro de San Cipriano tiene en las prácticas de la recta provincia, algunos también en la magia más popular chilota. Y algo también he notado que es un poco curioso. Al leer los registros del proceso de los brujos, he notado que uno de los arrestados se llamaba Cipriano. También tenemos el investigador Cipriano Osorio. No conozco ninguna otra parte de Latinoamérica donde se escucha el nombre Cipriano hoy. Pero aquí en Chiloé es un poco más mencionado en otros países. Ahora vamos a comparar algunos rituales de la recta provincia con el libro de San Cipriano. Ok, vamos a citar a Don Manuel. Vamos a ver un ritual citado por Don Manuel en el diccionario de brujería que se llama tomar los alientos. Y ahí se trata de una operación al estilo vudú en que alguien agarra un sapo, le pasan unos elementos biológicos a la boca del sapo y le encerran el sapo en un cierto lugar. Y ahí la persona está afecta a lo que pasa con el sapo, tal como la muñeca vudú. Lo mismo, si tienes el sapo con los restos biológicos de alguien atrapado, puede ser lo que hace el sapo, pasará de manera simbólica a la persona cuyos elementos biológicos tienes. Aquí vamos a ver algo muy parecido en el mismo libro de San Cipriano. Vamos a ver aquí, dice que hay que tomar un sapo negro, que hay que secuestrarlo efectivamente y a medianoche hay que invocar al diablo para que colocas, literalmente aquí dice, coloca su salud dentro de la boca del sapo. O sea, muy parecido, traspasar la salud por medio de un elemento biológico de la persona a la boca del sapo. Y aquí mismo dice, así como él ha de morir, así muere también. Y aquí, supuestamente, se invoca el diablo 3 veces y luego se mete el sapo en una olla. Muy parecido a lo que dije en el diccionario, que le metes una chakra y la tapas de manera herméticamente. Y, suponiendo que la persona sufriera demasiado por consecuencia del hechizo, sáquese el sapo de la olla y désela a beber leche fresca de la vaca. O sea, lo que tú haces al sapo, pasará a la persona. Tal como dice en el diccionario, directamente citado del libro de San Cipriano. Otro también es lo que se cuenta del gato negro. Seguramente todos hemos escuchado lo que pasa con los gatos negros en Halloween. Ok, eso también tiene paralelos en el libro de San Cipriano. En cuanto a la consagración y la iniciación, hay muchos elementos del gato negro. Por ejemplo, aquí dice que los iniciados o los imbunches o los que estaban preparando para hacer un bunche o chivato fueron alimentados con leche de gata negra y agua de hierbas, especialmente pico chihuín. Ahora aquí tenemos algún vínculo con la consagración o la iniciación y el gato negro. También citando de nuevo Don Manuel, los brujos tienen el poder de metamorfosearse en perros o gatos negros. Ahora aquí vamos a ver una consagración de un cuchillo ritual del libro de San Cipriano. Aquí dice que el mango ha de ser negro y de cuerno con carnero, la sangre de gato con el jugo de la hierba pintanilla para consagrarlo. Otro también que según don Renato Cárdenas, algunas creencias populares en cuanto al gato negro y para generar riqueza. Para obtener riqueza hay que descuerar uno en la montaña y con ese cuero hacerse una billetera. Otro dice que para obtener una llave mágica hay que cocinar vivo uno en pleno monte, encerrándole un círculo para que las visiones queden fuera. Así que cocinarlo, descuerarlo. Aquí también el pleno monte va a ser relevante más rápido. Aquí, nuevamente en el libro de San Cipriano, porque en el libro de San Cipriano hay páginas y capítulos dedicados a los sapos negros y los gatos negros y todos los tipos que se pueden hacer. Aquí dice, procuras tener un gato negro y todos los martes a las 12 de la noche. De ese gato negro,
hay una invocación en el nombre de Dios Creador para que me concedas toda clase de bienes, tanto en salud como en tranquilidad y riquezas. Nuevamente en el libro de San Cipriano. Ahora aquí tenemos 12 de noche, pleno monte, el diablo 3 veces, invocado en el rito del sapo del libro de San Cipriano. Ahora vamos a ver un poquito en la iniciación para entrar a la recta provincia. La última prueba había consistido en firmar un pacto con el diablo en el cruce de dos caminos, usando tinta su propia sangre. También dice aquí, con este fin de vivir a medianoche en el cruce de dos caminos y desde ahí llamar 3 veces al demonio, tal como vimos con el sapo en el libro. Aquí, directamente de nuevo citando el libro de San Cipriano en cuanto a los pactos. Aquí dice, careciendo de todo temor se dirá, si aceptas mi pacto que traigo escrito con tinta misteriosa y firmado con mi sangre, preséntate ante de mí. Y luego hay algo que me hace recordar el bautismo bajo la cascada, que es el renegar de Dios a quien aborrezco del agua del bautismo que sin mi consentimiento he recibido. Que me hace recordar todo el rito del Fregen de la provincia. Y aquí en cuanto a los lugares adecuados para hacer los pactos, en el libro de San Cipriano, el sitio más adecuado para hacer las invocaciones, la cima de la montaña, recuerda el gato, donde se cruzan dos caminos formando 4 sendas que se vayan en opuestas direcciones, tal como el pacto. Puede hallarse en aquella hora el espíritu con quien se quiere tratar. O sea, en el libro de San Cipriano dice encrucijadas, medianoche, invocar 3 veces, encima del monte o en las encrucijadas. Entonces, mis conclusiones, depende de cómo uno interpreta la leyenda de Moraleda y Chipilla. Si la tomamos como literal, es bastante probable que el libro de Moraleda que entregó Chipilla haya sido una versión del libro de San Cipriano del siglo XVIII. Si es que la leyenda fuese alegórica, como pasa muchas veces con las sociedades secretas, que muchos de sus mitos fundacionales son medio alegóricos, el libro representaría el conocimiento mágico ibérico, que igual en realidad está textualizada en el libro de San Cipriano. Entonces, sea de manera literal o de simbólica, hay un gran vínculo con lo que representa el libro de San Cipriano. Ahora vuelvo a citar aquí a Don Persos, porque vamos a ver otro lado aquí, un poquito más, en qué hace Chiloé un poco distinto al continente en cuanto a su tradición cultural y su tradición mágica. Porque va a ser relevante tanto en el libro de San Cipriano como en la cultura mágica en general. Ahora, ya como cité antes, tenemos esa parte de los druidas pertenecientes a la cultura celta del norte de la península ibérica, tanto como de los moros que invadieron España en el siglo VIII. Entonces aquí menciona 2 influencias muy importantes en la cultura mágica ibérica que llegaron aquí en el libro de San Cipriano. Pero uno llegó más que otro. Ahora vamos a ver. Si uno revisa el libro de San Cipriano y todas sus técnicas para cazar tesoros, hay capítulos enteros o páginas enteros dedicados a la caza de tesoros y el desencantamiento de manera mágica. Algunos hablan de la noche de San Juan, de santiguar el lugar, agua bendita, oraciones, rituales. Hay otros que hablan de las horas planetarias, de la magia astral y de otras condiciones más cabalísticas o relacionadas con la magia astral árabe. Ahora, en España hay una división cultural muy importante en cuanto a su historia. El sur fue más influenciada por los moros, los judíos, los árabes, y el norte un poco menos. El norte era más homogéneo en su parte, ya que la influencia judía ni morisco no era tanto como en el sur. Por lo tanto, la magia del norte era un poco más popular
y más orientada más orientada a los rituales agrarias, orales, agriculturales. En comparación, en el sur, era una magia un poco más relacionada a alta magia, con elementos ceremoniales y la teología y los talismanes. Si fijamos en la tradición rural aquí en Chile, sea en tanto en el continente como en Chiloé, todo lo que es relacionado con el caza de tesoros, de manera mágica, de los desencantamientos de los tesoros, es mucho más relacionado a la tradición del norte de España. Vamos a ver dos migraciones y dos pueblos súper importantes en cuanto a los raíces chilenos. Comenzando por Galicia. La palabra Galicia viene de los Galiaci, que es una tribu celta. Es una cultura bastante celta en Galicia que luego fue romanizada con la conquista de los romanos más o menos en la época de Cristo. Y hoy en día el pueblo de Galicia tiene su propio idioma que es parecido tanto al español como al portugués. La identidad de Galicia es marítima, rural y tiene una fuerte tradición cultural. Pero también, dentro de España, tiene una fama de ser una tierra de brujos. Ahora vamos a ver la influencia gallega en Chile, tanto en Chiloé como en Chile continental. Como todos sabemos, Chiloé antes fue la Nueva Galicia. Fue colonizado por los españoles cuando llegaron y vieron que el paisaje era muy parecido, lo bautizaron como la Nueva Galicia y la colonizaron con muchos gallegos. De hecho, como todos sabemos, Galicia está a 42 grados del norte del Ecuador, Chiloé está a 42 grados al sur. Es como una Galicia inversa. Entonces los españoles lo poblaron a Chiloé con muchas personas gallegos en el siglo XVI y XVII. Pero también en el siglo XVIII en el sur de Chile, muchos gallegos igual poblaron las zonas de Valdivia, Osorno, etc. Después en el siglo XIX y el siglo XX, hubo más inmigración gallega en cadena. O sea, alguien llegaría a Galicia, unos años después traería a su hermano, que traería a su esposa, etc. Así que vamos a hacer un experimento ahora. Apellidos gallegos. A ver, busca ahí si alguien tiene algún apellido gallego. ¿Tenemos algún apellidos gallegos aquí? Muchos de los apellidos bastante comunes en Chile que identificamos como chilenos son efectivamente de origen gallego. Aquí tenemos varios. Tenemos Silva, Troncoso, Castro, Cofré, Andrade, Bamonde, que es súper común aquí en Chiloé también. Ahora vamos a ver lo que es la maguería o la brujería gallega, que comparado con la magia que imaginamos en Europa, es un poco más peninsular comparado con la magia que imaginamos de los machos cabríos, de las escobas, porque tiene muchas influencias celto-romanos, o sea, mucha influencia de la magia natural. Es una tradición oral que tiene muchos vínculos con lo que es el ámbito doméstico agrario. Y las megas, que son las brujas de Galicia, son más como adivinas, curanderas, hechiceras, bastante ambiguas en su reputación y tienden a ser un poco mayores. Trabajan con protección, pócimas, etc. Es al fin continuación de muchas prácticas paganas, celtas romanizados, que luego fueron satanizados por la Iglesia Católica y fueron tildados de brujas, tal como hablaba Persus ayer. Ahora, ¿qué son los rasgos de la brujería gallega en Chile? Bueno, tenemos muchos paralelos en la recta provincia. Lo más importante siempre es para mí la voladora. Tenemos la voladora en la recta provincia. En Galicia existe la leyenda de la mega voladora también. Una bruja que volaba de noche. También muchos de los ritos y amuletos de protección que manejamos en Chiloé, o sea, ajo, rudo, tijeras, herraduras detrás de la puerta, tiene sus orígenes en Galicia.
De hecho, aquí en Chile hablamos de las mecas, que son curanderas de conocimiento oral, muy parecido a las mecas de Galicia, cuyo igual su conocimiento fue transmitido de manera oral de madre a hija. Y también, como dije antes, todas las tradiciones mágicas del desencantamiento de tesoros son muy parecidas a historias muy similares en Galicia. Si alguien está muy interesado en este tema, recomiendo muchísimo el trabajo de Félix Castro Vicente. Habla mucho del libro de San Cipriano, habla mucho de la tradición de casa de tesoros en Galicia y mucho de los procedimientos mágicos para desencantar los desentierros. Y van a ver que tienen muchos paralelos con las mismas historias que tenemos tanto en Chiloé como en Chile continental. Entonces, aquí en Chiloé, la influencia gallega es muy fuerte. También en el sur de Chile y en el resto de Chile, igual es bastante importante. Pero hay otra influencia muy importante en Chile continental. Y esta es la influencia del País Vasco. ¿Okay? Y el País Vasco es un pueblo que transborda dos países. El País Vasco existe tanto en el sur de Francia como en el norte-este de España. Y son el único pueblo en Europa cuyo idioma es pre-europeo. Todos los otros idiomas europeos llegaron con un gran influjo o una gran migración de lo que hoy en día es como los Cáucasos en el sur de Rusia, pasando por Irán, el Valle de Indus, las montañas del Cáucaso, y ahí llegaron al continente europeo hace como 10.000 años. La mayor parte de los idiomas y culturas europeas descienden directamente de esa migración, pero los vascos son anteriores a esa gran migración. Los vascos viven en las montañas pireneses, por lo tanto fueron bastante aislados y no conquistados. No fueron conquistados por los romanos, ni por los moros, y no 100% tampoco por los castellanos. Y durante el siglo XVII, pero también XVI, hasta el siglo XV, hubo muchos procesos de brujería en España y tenían una fama de brujos, tanto en España como en el lado francés. ¿Pero qué es relevante en Chile? Vamos a ver los vascos en Chile. Chile es el país más vasco del mundo fuera del País Vasco. Se estima que entre 25 y 40% de los chilenos tienen por lo menos un antepasado vasco. De hecho, en el siglo XVII, más que todo en la zona central y sur, la inmigración y la colonización vasca era tan fuerte que se estima que 27% de la población colonial era del País Vasco. E incluso dicen que por cada español de otra parte de España hubo 2 vascos en el centro de Chile. Y los vascos llegaron, trabajaron en el comercio, pero les fue tan bien que subieron muy rápido en la escala social y se casaron con la aristocracia y entraron en la élite. Por lo tanto, hoy la presencia vasca chilena es una constante en la política social, en la política y lo social. De hecho, si fijamos, de cada 3 presidentes chilenos, por lo menos 2 tenían antepasados vascos. Vamos a ver algunos apellidos vascos aquí. Mira, hay muchos apellidos de familias políticas, muchos presidentes, muchos apellidos bastante establecidos en el comercio. Estos son todos apellidos vascos. Ahí si alguien reconoce su apellido ahí, quiere decir que tienen sangre antepasados vascos. Ahora vamos a seguir un ratito y vamos a focalizar en lo que es la brujería vasca. Lo que dicen Sorgenqueriza es como la brujería en el País Vasco, pero la brujería en el País Vasco era más al estilo continental. Es más como de las brujas, de las escobas, de los machos cabríos, etc. Pero en realidad fue una continuación del chamanismo pagano del País Vasco. Era muy vinculada a la fertilidad. Por eso
las mujeres que lo practicaban eran señoritas y no ancianas. Era vinculado como una culto a la fertilidad. ¿Y por qué escogieron el macho cabrío negro? Como mencioné antes, la cultura vasca es mucho más antigua que las otras culturas europeas. Por lo tanto, tiene una simbología y cosmovisión muy diferente a los otros países de Europa. Las otras culturas europeas asociamos el negro con el oscuro, con el mal. Y la tradición vasca era más asociada con la abundancia y la fertilidad. Y en la cultura vasca pagana, la diosa de la fertilidad se llamaba Mari. Mari era una diosa que vivía en las Pirineos, en unas cuevas, y ella la hacía llover. Y todos los viernes, la diosa Mari salía de la cueva a juntarse con el dios del trueno, que se llamaba Sogar, y entre los dos hacía la lluvia. Y el País Vasco era un país muy agricultural, muy vinculado a lo agrario, a la tierra, por lo tanto la fertilidad era muy importante. Y el representante terrestre de la diosa Mari era el macho cabrío. ¿Por qué? Porque la cabra es un animal súper fértil, hace muchos críos, comen la pasta, dan leche. Entonces, el macho cabrío negro era un símbolo de fertilidad agricultural. De hecho, la palabra aquelarre que tenemos en español, que entró al español justo en el siglo XVI, durante esa persecución a las brujas vascas. Y la palabra aquelarre viene de la palabra aker, que quiere decir macho cabrío, y lar, que quiere decir prado. ¿Por qué? Porque en esa época hacían pastorear a los chivatos en los prados. Y ahí, cuando hacían sus juntas, alrededor del macho cabrío para festejar y bailar. Y por lo tanto, aquel área era como donde se juntan y donde se pastorean los cabros. Y ahí pasaba a ser donde se juntan las Sorginak, que eran como las brujas, pero más eran chamanes. Y ahí pasó, y durante la Inquisición, al español castellano, aquel área. Pero, ¿qué hacían las Sorginak? Las Sorginak, que son chamanas en vasco, ellos volaban con escobas, pero volaban en su mente, no necesario físicamente. Consumían ciertas plantas y productos, pero no lo podían comer de manera oral porque eran muy peligrosos. Por lo tanto, lo pusieron en el palo de escoba y lo guardaban entre sus piernas, y así se absorbaban los alucinógenos y en sus mentes volaban. Ellos creían que estaban volando. Entonces, ellos estaban en un estado de éxtasis, volando en su mente, alucinando. ¿Y qué pasó cuando llegaron los curas católicos? Vieron mujeres voladas, echados en el suelo, con escobas entre sus piernas, rodeando un macho cabrío, y pensaron, están adorando al diablo, mátenles a todos. Y muchas mujeres vascas murieron durante el proceso del Logroño en el siglo XVII, 1609, eso era lo más importante. Pero hubo como 2-3 persecuciones grandes de las mujeres vascas, en las cuales murieron varios. Ahora, ¿cuáles son las influencias vascas en la brujería del continente? En toda parte de la historia de Chile, en la zona central es como la única parte donde yo descubrí donde hay relatos de brujas volando en escobas. No he escuchado esas historias ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Bolivia. Pero en la zona central, hay como Bichuquén, Pamaire, Talagante, hay muchas historias, tradiciones o poemas, cuentas de brujas volando en escobas. También a lo largo de Chile, desde más o menos la cuarta región hasta la séptima, hay muchas historias aquelares, a la cual el protagonista es una entidad con rasgos caprinos. En el norte es el Camilolén, o el Supay. Más hacia el sur es el Chivato. Pero siempre hay como una imagen del diablo, pero con rasgos caprinos. También
tiene una cierta característica festejero en estos aquilares que hacen recordar al País Vasco también. Este es como en lugares como Cauto, Caimenes y Quilmo. Hay muchas historias que los ritos se festejaban de una cierta manera más corrido que en otras partes. Y también aquí, los aquilares, según la tradición, se celebran los días viernes. Tal como celebrar los aquilares en el País Vasco y la adoración a la diosa María. Ahora, antes de terminar, voy a mencionar aquí algunos libros que escribí relacionados con el tema. La primera sería The Upright Province, Sorcery, a Secret Society and a Witch Trial in Southern Chile, que escribí toda la historia de la recta provincia en que busqué cómo podría explicar la historia de la recta provincia, la brujería chilota, a alguien fuera de Chile, para que entiendan. Entonces, eso como expliqué toda la historia, hice bastante comparación entre el estilo brujería acá y en el continente de Europa, y tratando de separar lo que eran los elementos europeos y lo que es elementos mapuches o huiliches, y explicando también en lo más que pude la cosmología mapuche y huiliche para que un lector en un país o cultura anglo pudiera entender. El segundo libro que escribí es un poco más relacionado con el ocultismo chileno en general, y ahí explica un poco más las raíces gallegas vascas a nivel continental. Ahora, el año pasado publiqué el libro de San Cipriano de la Recta Provincia, las influencias de la magia y hechicería ibérica en la brujería chilota, en que busco hacer un estudio comparativo entre el libro de San Cipriano y los investigadores como Don Manuel, como Sergio Fritz, etc. Y este año voy a publicar uno nuevo que busca hacer lo mismo a nivel continental. Va a llamarse El libro de San Cipriano del Reino de Chile, las influencias ibéricas en la brujería de Chile continental desde el norte chico hasta la zona sur. Y de la misma manera buscará identificar las raíces de España del norte y del libro de San Cipriano en lo que es la magia de Chile continental. Así que antes de terminar, voy a dejar aquí mis redes sociales y una imagen de Halloween de hace como 2-3 años, en que estoy con una bruja, un macho cabrío, vestido de Franco. Así que me pueden seguir ahí en Mystic Chile, tanto en Instagram, TikTok y YouTube. Y creo que se quedan como 5 minutos. Si alguien tiene una pregunta. ¿Dudas? Sí, por supuesto, no puedo faltar. Don Brian, he estado conversando acerca de esto durante toda la semana, lo estaba esperando, estudié harto, así que... Se viene la artillería. No, la verdad es que muy interesante. Yo he estudiado mucho lo que es la comparativa con la mitología vasca, no tanto con la gallega, y me sorprende también que exista esta comparativa y tan marcada y que todavía se haya mantenido tanto en el tiempo, a pesar de que son culturas que estuvieron hace 3-4 siglos atrás, que tuvieron contacto y en el mestizaje todavía se hayan mantenido hasta los días de hoy. Y cabe preguntarse de repente, hay ciertas costumbres que nosotros seguimos haciendo y que no tenemos una raíz a la cual afirmarnos. Y la hacemos porque mi mamá la hacía, mi abuela la hacía, mi tatarabuelo lo seguía haciendo. Durante este viaje de investigación, ¿encontraste algo que hasta los días de hoy te sorprenda que se siga haciendo y que tenga esta raíz tan atrás en el tiempo? Pero muy interesante su pregunta, muy buena. Es muy relacionado también con mi último charla en Chile Vaya Culto, porque igual cuando me invitaron a Chile Vaya Culto la última vez, estaba buscando los elementos comunes entre Chiloé y Galicia por Noche de San Juan, y más que busqué, más que muchas cosas que también tenemos en Irlanda. O sea, de saltar el fuego, de ser de divinación, tenemos todas esas tradiciones también en Irlanda con algunos cambios. Y lo que a mí me sorprendió al averiguar es que todavía existe la tradición gallega en Chile, pero también todavía existe esa tradición celta gallega en Irlanda. Y en Chile podemos decir que son como 400-500 años. En Irlanda son 3000 años.
los celtíberos que llegaron a Irlanda y que fueron los progenitores de la cultura irlandesa, llegaron a Irlanda hace como 3,000 años. Entonces, no es una cuestión de siglos, es una cuestión de miles de años todavía. Y si yo pregunto a mi abuela por qué hacen eso en Irlanda, nadie sabe tampoco. Es solo al ver las raíces comunes que tenemos. Es fascinante decir que no es solo siglos, son miles de años. Sí, eso es lo que más me sorprendió hacer este trabajo. Gracias, Brian. Muy buena acotación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Fue interesante igual saber este libro que se le entrega a la... Sin pila. Millón de veces, ¿cuál sería tu apreciación de la importancia que ya le puede dar, o le puede entregar a un libro escrito en otro idioma, sabiendo que no hay esta manera de decir, oye, yo puedo leer este libro? ¿Cuál sería tu apreciación con respecto a la importancia que se le dio a ese libro? Mira, lo que más me sorprendió de toda esa historia de la entrega del libro es no solo que le recibieron el libro, que lo estudiaron, sino que le recibieron el libro, lo estudiaron y lo usaron en su contra. Es como, no es solamente que, gracias por enseñar este libro, no es que, ese es el libro, gracias, pero nosotros podemos mucho más con el libro de ustedes de lo que ustedes mismos pueden hacer con su propio libro. Eso es lo que más me sorprendió de toda esta historia de la provincia y de la entrega del libro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabes que no lo había reflexionado ahora? ¡Wow! Otra vez. Toda la tarde escribiendo. No lo había reflexionado a ese punto de que este regalo, entre comillas, termina transformándose en una herramienta que juega en contra de la nación que termina entregando este libro. Exactamente, es como estamos conversando con el Héctor hace como 2 semanas en su live y llegamos a la conclusión que las dos fuerzas se unieron para hacer una tercera fuerza más poderosa que los dos. Un síntesis increíble. Y porque muchas veces en la cultura mapuche, las quechua, huilliche, nache, todo, el entregarle un artefacto de poder desde la otra cultura te acrecienta el poder para poder... Exactamente. Como los bastones en San Juan de la Costa, como los sombreros que utilizaban, son todos artefactos que contribuyen a un poder para poder seguir resistiendo. Igual también hay una historia muy parecida a la historia del Cabilolén en el norte de Chile, en que el Cabilolén es como un hijo de una mujer y un diablo cabrino que llega desde afuera, y entre los dos se unen y hacen un guagua que es como mitad humano, mitad cabro, y él destrona a su propio padre, que es el diablo, y él se toma todo el poder del norte de Chile. Y de una parte me hace recordar esa historia también de la entrega del libro, y que ocuparon el libro y tomaron una nueva fuerza que conquistó todo el territorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un aplauso para Brian Castillo.